los primeros elementos, que son los elementos previos del sermón. Durante las clases anteriores hemos visto cada uno de esos 5 elementos hasta llegar al bosquejo y vimos cómo el bosquejo puede desarrollarse de una forma diferente de acuerdo con el tipo de sermón. Una vez que llegamos ahí, pasamos a este segundo grupo que son los elementos estructurales del sermón. Estos son la proposición, la oración interrogativa, la oración de transición y las divisiones con palabra clave. Estas divisiones se obtienen del bosquejo. Bien, comencemos con la proposición. Esta proposición es una afirmación clara y concisa que resume el mensaje central del sermón. Es el tema, contiene el tema y sus características es que además de ser clara, concisa y basada en la escritura, tiene que ver con el tema, tiene que ser afirmativa e intemporal. Eh, es una verdad que expresa el tema en sí. Por ejemplo, aquí nos dice, todo cristiano debe participar activamente en el ciclo del servicio en la obra de Dios. Esa es una declaración afirmativa, concisa, basada en la escritura, intemporal, o sea, aplicable para todas las personas, en todo tiempo, en todo lugar. Y eh, tiene relevancia respecto del tema, ¿no? Que aquí el tema sería el servicio en la obra de Dios. Para que la proposición sea justo una declaración afirmativa intemporal, universal y verdadera, se deben excluir algunos elementos. O sea, aquí voy a explicar cómo no debe formularse la proposición. Y no debe formularse en forma interrogativa, en forma de pregunta, o que exprese duda. Tampoco debe tener referencias personales. Eh, estamos hablando de personajes en algunos casos, o en la mayoría de los casos, al estudiar una porción de la palabra de Dios. Entonces, esos personajes no deben estar en nuestra redacción de la proposición, salvo el caso de Jesús, Jesucristo o Dios o Jehová, no debe haber alguna otra referencia personal. Tampoco debe haber referencias geográficas, es decir, que esto se aplique en determinado lugar y en otros lugares no, porque de esa forma ya no sería universal. No debe tener referencias históricas porque de esa forma ya no sería intemporal. O sea, si una verdad bíblica aplicó en determinado momento, pero ya no aplica en este momento, entonces como tal ya no es una proposición. Por eso, también ligado a ello, es que debe ser formulada en tiempo presente. Bien, vamos a ver cuáles son dos pasos para la elaboración de la proposición. De acuerdo con el texto, aquí tengo este ejemplo de Ezequiel 8:12, nosotros debemos encontrar la idea principal del texto. ¿Cuál va a ser esta idea principal? Depende del tema, depende con la relación que tenga en el tema. Entonces, nosotros vamos a redactar una idea principal del texto. Entonces, en este texto de Ezequiel 8:12, la idea principal es la siguiente. Los ancianos de Israel ocultaban su pecado creyendo que Dios no los veía. Eh, Esa es la idea que surge del versículo. Una vez que nosotros encontramos esa idea principal, bueno, aquí quiero decir que en este caso es un poco más fácil porque es un solo versículo. Este sería un sermón textual, entonces es un poco más fácil, pero en el caso de los sermones expositivos donde tenemos un pasaje, es probable que haya muchas verdades, ¿no? Y muchas ideas que pueden ser consideradas como las principales del texto. Em, entonces, allí vamos a tener que formular varias proposiciones, pero solo nos vamos a quedar con una. En este caso, bueno, solo hay una. Los ancianos de Israel, aquí la repito para que lo veamos, los ancianos de Israel ocultaban su pecado creyendo que Dios no los veía. Aquí subrayo esto porque otra característica de la proposición es que debe ser un enunciado completo. Y decimos que es un enunciado completo cuando tiene un verbo, aquí ocultaban, cuando tiene un sujeto, ¿quiénes? Los ancianos de Israel, y cuando tiene un predicado, ¿no? O complementos. O sea, que ocultaban lo que quieran. Ya, aquí ustedes pueden añadir lo que ustedes consideren necesario para
em, redactar este enunciado o afirmación verdadera. Lo importante es que necesitan un verbo, un sujeto y un predicado. Entonces, esta idea principal del texto la debemos convertir en proposición, es decir, eliminar esos elementos que dijimos que no debía tener. Aquí hay una referencia personal, no menciona un nombre, pero está mencionando a un conjunto de personas, ¿no? Los ancianos. Hay una referencia geográfica porque dice de Israel. Hay un eh, hecho histórico, un verbo en pasado que dice ocultaban, bueno, es copretérito, ¿no? Pero hace referencia al pasado, que ocultaban, creyendo que Dios no los veía. Entonces, esas referencias las tenemos que transformar o convertir a una proposición. Entonces ya no voy a decir los ancianos de Israel. ¿A quién me refiero? ¿A todos los cristianos? No, porque en realidad hay cristianos que no ocultan el pecado. Entonces únicamente diré algunos cristianos. Tampoco voy a decir todas las personas porque no, en realidad no me estoy refiriendo a las personas. Me estoy refiriendo a personas que conocen de la palabra de Dios, ¿no? Como estos ancianos. Por lo tanto, me refiero a los cristianos. Entonces digo, algunos cristianos. Ya no digo ocultaban, sino lo hago presente. O sea, lo redacto en tiempo presente. Ocultan su pecado creyendo que Dios no los, ya no digo veía, sino digo ve. Entonces queda de la siguiente forma. Algunos cristianos ocultan su pecado creyendo que Dios no los ve. Esa es una afirmación verdadera, si lo es. Es una afirmación presente. Es una afirmación eh, general, universal, aplicable en todo lugar. O sea, no digo algunos cristianos de Israel, ya no, elimino esta referencia. O algunos cristianos de mi iglesia tampoco, sino que, o de mi congregación, sino que lo hablo de manera general. Entonces, ese sería el primer elemento, la proposición. Esta proposición, al ser una verdad que va a desarrollarse a lo largo de la predicación, es conveniente que se diga inmediatamente después de la introducción. Nosotros ya en su momento veremos cómo formular la introducción, pero una vez que nosotros atrapamos la atención de las personas y mencionamos el tema como el texto, eh, necesitamos hacer esta proposición. Posteriormente tenemos que dar una oración interrogativa, que es una pregunta clave que el sermón busca responder. O sea, esta pregunta va a ser respondida a lo largo de toda la predicación. Para ello, esa oración interrogativa tiene que estar conectada con la proposición, o sea, con esa verdad que dijimos, que también está conectada al tema. Invita a la reflexión porque justo es eso, la respuesta es el sermón. Entonces, durante la predicación se va a estar reflexionando en esta pregunta. Y también prepara las divisiones. O sea, la respuesta concreta son las divisiones. Para ello nosotros tenemos que añadir alguno de estos, se le llama adverbios, ¿no? O sea, preguntas. ¿Cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué? Y cualquier otra que ustedes consideren. El punto es que sea alguna pregunta. Entonces aquí tenemos la proposición que elaboramos. Algunos cristianos ocultan su pecado creyendo que Dios no los ve. Entonces añadimos este adverbio. ¿Por qué algunos cristianos ocultan su pecado creyendo que Dios no los ve? Es una pregunta que me dará un tipo de respuesta, o sea, algunas razones. ¿Cómo algunos cristianos ocultan su pecado creyendo que Dios no los ve? Aquí me dirá cuál es la forma en la que ellos lo ocultan. Ahora, utilizando el mismo adverbio, ¿cómo es el pecado? Fíjense cómo cambia un poquito el énfasis en quién yo estoy poniendo la acción, ¿no? Sino aquí estoy diciendo algunos cristianos, como algunos cristianos, aquí estoy diciendo cómo es el pecado, que algunos cristianos ocultan creyendo que Dios no los ve. O sea, aquí vamos a describir el pecado, aquí vamos a describir las estrategias y aquí vamos a dar razones por las que se oculta. Entonces, si se dan cuenta, esta oración me lleva por diferentes caminos en la predicación. O sea, al necesitar una respuesta, esa respuesta puede ser diferente
dependiendo qué tipo de pregunta elija, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la pregunta? Aquí cualquiera es válida, pero solo una me va a ser útil para mi predicación, o sea, para la respuesta que debemos ya tener, porque la elaboramos en el bosquejo. Em, una vez que esa pregunta necesita una oración de transición. La oración de transición conecta todo esto, ya habíamos dicho, la introducción con el desarrollo. O sea, eh, la estructura lógica es como esa balanza, lo que le da el equilibrio al momento de la predicación, de la introducción al desarrollo. Esa equilibra ese paso. Entonces, conecta con las divisiones principales. Y algo que es muy importante es que esa oración de transición contiene una palabra clave. Esa palabra clave eh, determina la naturaleza de las divisiones. Entonces, fíjense, aquí, siguiendo el mismo ejemplo, vamos a hacer una oración de transición donde la palabra clave es esta, características. Entonces, la oración de transición normalmente contiene 4 partes. Aquí las coloreé. Fíjense, dice, de acuerdo con Ezequiel 8:12, esta primera parte nos tiene que dar el texto base. Podemos redactarlo más o menos de la siguiente forma. Según, no sé, según Salmos 23, conforme a lo dicho en Mateo 5:12, de acuerdo con Génesis 1:1. Entonces, lo importante aquí es que utilicemos el texto. Después vamos a decir algo similar a esto, como la palabra de Dios, que es la palabra de Dios la que nos transmite esto, ¿no? Podemos decir aquí, la palabra de Dios nos enseña, la palabra de Dios enseña, las escrituras nos dicen, eh, el libro o el Nuevo Testamento muestra, dependiendo, ¿no? También donde sea. Pablo, las cartas de Pablo nos dicen algo similar, pero que haciendo este énfasis, ¿no? Que vamos a aprender algo. La tercera parte, lo importante es que tenemos que dar el número de divisiones. ¿Cómo sé yo cuántas divisiones tengo? Pues lo sé porque ya lo tengo bosquejado, ¿no? Mi sermón ya lo tengo bosquejado. Entonces nosotros sabemos si tenemos 2, 3, 4, 5, que no creo, porque habíamos dicho que de 2 a 4 divisiones. Entonces mencionamos ese número y la palabra clave. Entonces decimos que hay, bueno, aquí normalmente decimos al menos porque es probable que se nos escape uno, ¿no? Pero ustedes pueden decir que hay 3 características, que hay 4, entonces aquí tenemos palabras claves, ¿no? Que hay 4 filtros, que hay 2 pistas, que hay 3 conjuntos. Entonces, hay una serie de palabras claves, ustedes las pueden buscar, están en el manual, ya lo puse una tabla, pero igual pueden seguir buscando más palabras, ¿eh? Que hay al menos 3 características y esta última parte es la parte de la proposición. Acuérdense que esta es mi proposición. Entonces quedaría así. De acuerdo con Ezequiel 8:12, la palabra de Dios enseña que hay al menos 3 características del pecado que algunos cristianos ocultan creyendo que Dios no los ve. Entonces ya, finalmente, lo que tenemos que hacer es enunciar esas divisiones. Que esto nos sirve para decirle a los que nos escuchan cuál será el contenido de nuestra predicación. Entonces decimos, primera característica del pecado oculto es que siempre será expuesto. Segunda característica del pecado oculto es que se encubre de manera deliberada. Y tercera característica del pecado oculto es que revela un conocimiento superficial de Dios. Entonces, estas se enuncian así todas de una vez. Ya en el desarrollo se va dando una por una con todo y las subdivisiones que después vamos a ver, pero que nosotros ya debemos tener desde nuestro bosquejo. O sea, nosotros ya sabemos cuáles son los incisos, pero no los decimos en este momento. En este momento únicamente decimos las divisiones. Bien, entonces, esto sería todo. De esta forma sencilla se hace la estructura lógica. Pero aquí tenemos
método alternativo para la realización de la estructura lógica. ¿Por qué necesitamos un método alternativo? Porque si se dan cuenta, acá fuimos explicando qué es la proposición y cómo elaborarla. Y dijimos que de acuerdo con el texto, nosotros tenemos que sacar una idea principal para, para convertirla a proposición. El asunto es que no siempre hay una sola idea principal. Entonces, si tenemos más de una idea principal, eh, es probable que me lleve a una respuesta diferente. Además de que no solo tengo una idea principal, tampoco no solo hay una pregunta. O sea, a una idea principal que la convierto a proposición, yo le puedo sacar 3, 4, 5 preguntas. Si ninguna de estas preguntas me conecta con las divisiones que yo tengo en mi bosquejo, entonces tomo otra proposición, le hago otras preguntas y si ninguna me vuelve a conectar, tomo otra proposición. Entonces, si se dan cuenta, es un ejercicio de ensayo y error. O sea, un ejercicio en donde estamos eh, probando hasta llegar a la respuesta correcta a la que yo quiero llegar. ¿Cuál es esa respuesta? Las divisiones. En la oración de transición a lo mejor no hay tanto conflicto. El problema está en la proposición, que pueden ser más de una, y en las oraciones interrogativas, que pueden ser más de una. Entonces, lo importante es que conectemos con las divisiones, porque las divisiones son mi respuesta. Y esas divisiones yo ya las tengo de mi bosquejo. Entonces, si de alguna forma la proposición no conecta directamente a, a la respuesta, o sea, la proposición está en un sentido y la respuesta, que son las divisiones, está en otro sentido, ¿qué, para mí, ¿qué me resulta más fácil? ¿Cambiar la respuesta o cambiar la pregunta? Como yo ya tengo la respuesta que está en mi bosquejo y realizar el bosquejo me costó mucho trabajo, sería ilógico conservar la proposición y cambiar la respuesta, que son mis divisiones. Esto sería ilógico. Lo más natural es conservar la respuesta, que son mis divisiones, y cambiar la proposición. Entonces, el problema de aquí es que puedo entrar en un lío de estar cambie y cambie y cambie y cambie las proposiciones. Y es un riesgo que existe al realizarlo de esta forma, ¿no? Entonces, nos hemos dado cuenta que hay un método alternativo, que este método, así lo nombramos, ¿no? La verdad es que esto ha salido de la práctica, no del manual, no de ningún manual ha salido, esto ha salido de la práctica, pero le hemos nombrado aquí el método analítico o de reversa, tomando el consejo de una hermana que es maestra, que ella nos dijo, nos explicó, que la hermana Sarita, ¿no? Nos dijo, cuando se enseña a leer primero letra por letra, luego las letras van formando palabras y las palabras van formando frases, ¿no? Ese es el método original, o sea, comenzar de la parte, o sea, de las partes pequeñas hacia el todo, ¿no? Hasta poder leer un texto, nos decía, los niños así aprenden. Se les enseña primero las letras, luego las sílabas, luego palabras y luego frases. Pero nos dijo, también hay un método de reversa, donde primero se les enseña las frases, o sea, los niños aprenden como si fuera una imagen, la palabra completa, después esa palabra completa que viene en sonidos, eh, se descompone, perdón, el enunciado completo se descompone en palabras, las palabras se descomponen en sílabas y las sílabas se descomponen en letras, o sea, es al revés. Entonces nosotros lo hemos comparado con un laberinto, porque normalmente el laberinto dicen, bueno, este tiene que llegar a Jesús, ¿no? Hasta lo pusimos así. Este cristiano tiene que encontrar el camino para llegar a Jesús. Pero yo me acuerdo que de niño realizaba los laberintos al revés. O sea, si yo ya sabía dónde iba a llegar, pues ya, sé que de antemano voy aquí, ¿no? Entonces comienzo con el camino. Pero porque yo ya estoy seguro que voy a llegar acá y entonces comienzo a, a, a realizar el laberinto, pero al revés. Entonces yo decía, así no hay pierde, no hay pierde que voy a llegar a donde tengo que llegar porque ya sé el final.
Y entonces rápidamente llego. ¿Ya vieron? A diferencia que sí, lo realizo así, porque así puede ser que, como no sé a dónde voy a llegar, puede ser que me esté topando con muchas paredes, que es lo que pasa con la proposición, ¿no? Porque ya que no llegué al final, me tengo que regresar. Y no llego y me tengo que regresar. Y no llego y me tengo que regresar. En fin. Entonces, esto es lo que hemos hecho. Idear un método alternativo que es de reversa. eh, Analítico o de reversa. Entonces, ¿cuáles son esos pasos? Como nosotros ya tenemos nuestras divisiones, aquí voy a poner otro ejemplo. Como ya tenemos nuestras divisiones producto del bosquejo, esta es la respuesta, o sea, este es el punto de llegada. Comienza en el punto de llegada, no en el punto de partida. El punto de partida sería la proposición, el punto de llegada serían las divisiones. Como yo ya las tengo, eh, parto desde aquí. Entonces digo, lo primero que tengo que hacer es encontrar una palabra clave. Las divisiones que tengo aquí son estas, ¿no? Acciones de los cristianos y acciones de los enemigos. Esto con relación a este tema, la parálisis del cristiano, que está en Jueces 1 al 7. Este nos habla de Adoni Besek, que es un rey que torturaba a otros reyes y entonces el pueblo de Dios se tuvo que enfrentar a Adoni Besek. Entonces, en esos 7 versículos hay mmm, algunas ideas que ya sacamos, ya bosquejamos, y al agrupar nos salieron estas dos divisiones o dos grupos. Las divisiones positivas, que eran las acciones de los cristianos, y las negativas, que eran las acciones del enemigo, como figura de Adoni Besek. Entonces tenemos que encontrar la palabra clave. ¿Qué son estas? Y nosotros dijimos, son estrategias. Esta es nuestra palabra clave, estrategias. Bien, ya que tengo mi palabra clave, voy en reversa. Redacto una parte de la oración de transición, solo una parte. Y ya aprendimos cómo se hace, ¿no? De acuerdo con Jueces 1 al 7, las escrituras nos enseñan que hay al menos dos, porque tengo dos divisiones, dos conjuntos de estrategias que no sé qué más sigue. ¿Por qué? Porque esta, como vimos al inicio, esta última parte de la oración de transición contiene la proposición en sí, pero como yo todavía no tengo proposición, me espero un poco. Entonces regresaré a esa parte al final. Pero no hay problema, ¿eh? No hay problema que yo lo deje así. De esto yo ya tengo seguridad. De esto todavía no, pero no hay problema. Luego, el tercer paso sería identificar la pregunta clave. Como yo ya tengo la respuesta, ya sé qué pregunta voy a hacer. Fíjense, mi respuesta son las estrategias de los cristianos y las estrategias del enemigo que nos ayudan a combatir, ¿no? La parálisis del cristiano. Entonces yo ya digo, aquí solamente tengo que identificar ese adverbio, el cómo, por qué, cuándo, dónde. Entonces yo digo, es un cómo. Es un cómo más o menos mi idea sería, si hay dos estrategias, digo, ¿cómo luchan, ¿no? ¿Cómo pelean? ¿Cómo podemos luchar? ¿Cómo podemos pelear? ¿Con qué estrategias? Entonces es un cómo, no es un para qué, porque no me está diciendo para qué luchar. No es un cuándo, no es un dónde. Yo ya tengo la respuesta. Si nos acordamos en el primer método, yo tengo que hacer todas las preguntas posibles. Tengo que decir un cómo, un cuándo, dónde, por qué, para qué, porque no sé, como todavía aquí todavía no tengo la certeza de la respuesta, pues cualquier pregunta me puede ser útil. Entonces, acá, en el método alternativo, como yo ya tengo la certeza de la respuesta, ya sé que a fuerza es un cómo. Entonces, cómo más la proposición, y como todavía no la tengo, pues ahorita regreso. Después ya sí es la proposición. Aquí se redacta, pero no se redacta a partir del texto, sino se redacta a partir de la respuesta. Digamos que puede ser una desventaja de este método alternativo, que la proposición no surge directamente del texto. La ventaja es que llegamos seguro a la respuesta, que son nuestras divisiones. En sentido contrario, el método, el primer método, digamos el método tradicional, tiene la certeza
de que la proposición surge del texto, pero no tiene la certeza de que llegaremos a la división. Entonces, si se dan cuenta, ambos métodos tienen sus pros y sus contras. Entonces, como yo ya sé que estoy hablando de la parálisis y que estoy hablando de, de dos conjuntos de estrategias, pues voy a hacer alusión en mi proposición a esto, a una guerra espiritual. Entonces digo, tiene que ser, tiene que respetar los principios de la proposición, ¿no? Que es una afirmación verdadera en tiempo presente, o sea, intemporal, universal, o sea, que es aplicable a todo tiempo, a todo lugar, y general, que es aplicable a toda persona. Entonces digo, el enemigo, o puedo decir Satanás. No voy a decir aquí Adón y Besek, porque eso eh, rompe ese principio. Busca someternos y paralizarnos, combatiéndonos en una guerra espiritual. El enemigo busca someternos, esa es mi proposición, es cierta. Realmente el enemigo busca que nosotros no le sirvamos a Dios. Eh, y esto lo hace mediante una guerra espiritual, ¿no? Entonces, ya que tengo mi proposición, ahora sí regreso a todo eso que no tenía o que había dejado en pausa y ahora completo la estructura lógica, ¿no? Ahora sí, proposición que ya la tengo. El enemigo busca someternos y paralizarnos, combatiéndonos en una guerra espiritual. ¿Cómo es la guerra espiritual? Fíjense cómo ya tenía este cómo, ¿no? ¿Cómo es la guerra espiritual donde el enemigo busca someternos y paralizarnos? Si se dan cuenta aquí, lo que hice fue cambiar un poquito el orden para que tenga mayor coherencia, ¿no? La redacción. En vez de decir, ¿cómo el enemigo busca someternos y paralizarnos, combatiéndonos en una guerra espiritual? Nada más digo así, ¿cómo es la guerra espiritual donde el enemigo busca someternos y paralizarnos? Y lo mismo, de acuerdo con Jueces 1 al 7, las escrituras nos enseñan que hay al menos dos conjuntos de estrategias, y aquí ya añado esta parte donde dije, ahorita regresamos, que se despliegan, esta parte yo la añadí en realidad para la redacción, que se despliegan en la guerra espiritual donde el enemigo busca someternos y paralizarnos. Si se dan cuenta, la proposición como que va bajando. Hay dos conjuntos de estrategias que se despliegan en la guerra espiritual donde el enemigo busca someternos y paralizarnos. Primer conjunto de estrategias, las del enemigo. Aquí, a propósito, les puse las subdivisiones que ya teníamos, ¿no? Por si alguien lo quiere. Como se dan cuenta, tanto una u otra forma nos es útil para hacer nuestra estructura lógica. Recuerden que después de esto, nosotros ya comenzamos con el desarrollo, que el desarrollo, bueno, tiene ahí también sus reglas que vamos a ver ya en las siguientes lecciones. Lo importante de aquí es que tengamos en cuenta que esta proposición, o sea, la estructura lógica completa, ¿no? Proposición, oración interrogativa y oración de transición, que justo aquí no lo puse, con las divisiones, con su palabra clave, indican a los oyentes el comienzo como tal de la predicación. O sea, es el equilibrio entre la introducción y la predicación. El punto es que una vez que se da la introducción, decimos esto. De la misma forma, el enemigo busca someternos y paralizarnos, combatiéndonos en una guerra espiritual. Como la guerra espiritual donde el enemigo busca someternos y paralizarnos, de acuerdo con Jueces 1 al 7, las escrituras nos enseñan que hay al menos dos conjuntos de estrategias que se despliegan en la guerra espiritual donde el enemigo busca someternos y paralizarnos. Primer conjunto de estrategias, las del enemigo. Segundo conjunto de estrategias, las del pueblo de Dios. Bueno, eso sería todo. Dios les bendiga.